Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Creo que ya estamos bien con el audio, bien con la imagen. En esta tarde vamos a hablar un poco acerca de el interrogatorio y el contrainterrogatorio, lo que conocen como directo, redirecto y recontradirecto en algunas ocasiones. Eso no está normado. Pero creo que antes de empezar a topar esos temas de cómo interrogar, cómo contrainterrogar, yo creo que es supremamente importante el saber por qué se interroga, para qué se interroga, por qué se contrainterroga y para qué se hace el ejercicio de la contradicción. Y estas dudas yo creo y estoy seguro que podemos sanarlas siempre y cuando entendamos el porqué de la norma, el porqué del juicio oral. Y cuando estudiamos el sistema acusatorio adversarial en el cual nos encontramos, vemos un avance dentro del derecho y este avance pues pertenece a una circunstancia específica y única, es dejar de lado el sistema inquisitivo, dejar de lado eso de el papel aguanta todo, porque es mucho más sano y es mucho más productivo para el sistema que el juez, el que va a decidir, sea quien perciba la información que los testigos, que los peritos pudieron observar. Y eso es completamente indispensable. ¿Por qué refiero esto? Porque este juego de la información, este juego de las historias, porque un juicio oral no es otra cosa que un juego de historias en donde quien demanda tiene que probar una historia, quien contesta la demanda tiene que probar su historia, en un juicio tiene que probarse una teoría del caso, en un juicio penal tiene que probarse la acusación y si propones una teoría activa en defensa tienes que probar esas aseveraciones. Y la única forma de probar las aseveraciones son a través de preguntas que ocasionan respuestas de los testigos, respuestas de los peritos, y solo esas respuestas son apreciadas por el juez. Y solo a través de esas respuestas que el juez, a través de la inmediación, pudo tenerlas, es sobre lo cual va a fallar, decidir si es que se le da la razón al demandante, si le dan la razón al fiscal en su acusación y solicitud de condena, o le dan la razón a la defensa y confirman un estado de inocencia. Y esto es tremendamente importante, porque a pesar de que en un juicio, sea civil, sea laboral, sea penal, tú tengas la razón, si no sabes hacer bien tu trabajo, es decir, si no sabes sacar o explotar la información, vas a tener un resultado negativo. En un caso civil puedes perder tu demanda y en un caso penal, que es muchísimo más delicado, puedes mandar a un inocente a la cárcel o puedes dejar en la impunidad un delito. Entonces, el juego de sacar la información es tremendamente importante. Es un juego de sacar información. Y este juego de sacar información tiene reglas que deben ser obedecidas. Imaginémonos un partido de fútbol. No se vale hacer gol con la mano, no se vale hacer gol adelantado y yo no puedo jugar con más de 11 jugadores. Y esas reglas que existen en el fútbol, imaginémonos que existen también en un juicio oral. Porque cuando hablamos acerca del interrogatorio nos vamos a topar con técnicas, es decir, con lo que debe hacerse. Y cuando comprendemos que hay cosas que se deben hacer para poder obtener la información, indiscutiblemente vamos a aseverar que hay cosas que no podemos y que están prohibidas hacerlas. ¿Ya? Y esas son las preguntas que ocasionan objeciones. Y un buen objetador, del otro lado, una persona que sepa calificar, que sepa objetar las preguntas, no le va a dejar hacer el trabajo a una persona que no sabe interrogar. Y eso es haber perdido un juicio. No saber preguntar es no poder sacar la información. El juez no puede entender porque vamos a entender esta dinámica.
Hacemos una pregunta. ¿Es cierto que usted estuvo en la 10 de agosto y Colón a las 11 de la noche? Objeción, pregunta sugestiva. El juez coge y dice, sí, tiene razón, la pregunta es sugestiva. Y el juez como tal da paso a la objeción, pero lo más importante de todo, no escucha y no sabe si la persona estuvo o no estuvo a las 11 de la noche en la 10 de agosto y Colón. Es decir, ¿qué hizo la objeción? Impidió que la información sea transmitida a un juez. Y esas son las cosas que debemos comprender para poder hacer bien nuestro trabajo. Y ahora que empezamos a hablar de objeción, pregunta sugestiva, yo creo que es tremendamente importante entender qué es una pregunta sugestiva, para saber por qué no debemos hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio. Minutos atrás, cuando empezaba la exposición, hablaba de que dejamos de lado el sistema inquisitivo y de que el papel aguanta todo. Y optamos por un sistema oral en donde el juez es el receptor de primera mano del testigo y del perito, es decir, de quien vio y de quien observó y de quien analizó los hechos como tal. Y es de ahí, de ellos, de donde viene la información. Y es así como tiene que recibirla, pero ¿qué pasa cuando la información no comienza a ser percibida de parte del testigo o del perito, sino comienza a ser dada por el abogado o por el fiscal, sea del ente de la acusación o sea del ente de la defensa? Porque las dos partes en su momento hacen interrogatorio en su momento de prueba. No significa y no puede entenderse que solo el fiscal no puede hacer preguntas sugestivas. La defensa, cuando evacúa su prueba, tampoco puede hacer preguntas sugestivas en el momento en el que está interrogando. Y esto es prohibido para impedir que quien declare sea el abogado. Y hagámoslo didáctico para poderlo entender, para enriquecernos con la información del por qué no se puede hacer preguntas sugestivas. ¿Es cierto que usted estaba en la 10 de agosto y Colón a las 11 de la noche? Respuesta del testigo, sí. ¿Y es cierto que usted observó al señor Pepito Pérez acercarse al occiso? Correcto, sí. Y es correcto también que usted le vio sacar un puñal de la mano derecha que tenía un cabo negro. Sí. Y es correcto también que usted vio cómo le quiso quitar el celular. Sí. Y es correcto también que usted observó cómo esta persona le propinó una puñalada y salió en precipitada carrera. Sí. ¿Qué pasa? Escuchamos de la persona que observó el hecho solo sí, 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 sí. Pero no escuchamos lo que él tenía que decir si no escuchamos toda la información por parte del abogado defensor. Solo de parte del abogado defensor o del abogado acusador, defensor de la acusación, ¿ya? Solo de la parte del fiscal. Y eso no se puede permitir dentro de un juicio porque el juez debe tener la información de quién la vio. Entonces, si tenemos claro el por qué no podemos hacer preguntas sugestivas, creo que es indispensable ahora sí centrarnos en qué clase de preguntas debemos hacer para poder acreditar la información. Y en ese momento vamos a entender que existen preguntas abiertas en donde el testigo puede explotar con toda la información ante el juez. Y aquí viene una regla de oro. El dueño de la prueba, es decir, sea el fiscal en su momento de presentación o la defensa en su momento de presentación, no puede presentar bajo ningún motivo a un testigo que no haya preparado con anticipación. Regla fundamental en el interrogatorio 01, regla 01 es preparar al testigo. Y no estoy diciendo que preparemos perjurios o que preparemos teorías. Estoy mencionando que lo que la persona conoce previamente debe ser conocido por el abogado. Y de hecho, es muy aconsejable preparar
preparar al testigo, es decir, hacer simulaciones de interrogatorio, para que así el testigo sepa qué es lo que va a pasar el día de la audiencia y pueda fluir de mejor manera. ¿Está prohibido? No, de ninguna forma. Es aconsejable. Es una regla de litigación no presentar a alguien que no conoces qué es lo que va a responder. Y si la regla 01 es preparar al testigo, creo que la regla 02 es jamás preguntar algo que no conoces la respuesta. Porque esto no se trata de pescar a río revuelto. Teniendo claro eso y sabiendo que debemos preparar al testigo, creo que es indispensable saber qué preguntas deben realizarse para que el testigo le dé la información al juez. Y ahí vamos a hablar de las preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿En dónde estuvo usted el 10 de agosto a las 11 de la noche? Respuesta: en la 10 de agosto y Colón. ¿Y qué es lo que usted vio? ¿Y qué pasó cuando esta persona se acercó? ¿Y qué más pudo observar a usted? Dentro del ejemplo que estábamos tratando podemos ver que el abogado lo único que hace es continuar con una conversación a través de preguntas y es así como comenzamos a sacar la información. ¿En dónde estaba? ¿A qué hora era? ¿A qué distancia se encontraba usted? ¿De qué color o cuál era la forma en la que estaba vestido? Y comienzas a hacer que el testigo, a través de su testimonio, le dé la información al juez. Y la información debe ser enriquecedora, rica de detalles. Porque la persona que está del otro lado percibiendo la información es un juez, que escucha testimonios todos los días. Y cuando escucha testimonios todos los días ya genera un sexto sentido y dice: tú mientes, tú dices la verdad. Y esa es la experiencia de un juez de tribunal. Ya, de un juez de juicio, de un juez pluripersonal. Reciben testimonios todos los días. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo al momento de acreditar la información? Llenar de detalles. ¿Y de qué color era la chompa? ¿De qué color era el pantalón? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué había en la calle? En la 10 de agosto y Colón, ¿qué hay en esa esquina? Y haces describir el lugar en donde se encontraba la persona. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Enriqueciendo de detalles y dotando de credibilidad a la persona que está dando la información al juzgador, y el juzgador, en base a esa información, sabrá tomar un criterio para tener un criterio si es que da a favor o en contra acerca de tu prueba. Y en el interrogatorio es extremadamente importante saber que existen este tipo de pruebas y es más importante aún ser preciso con los detalles. Y se puede ser preciso con los detalles con preguntas abiertas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. ¿Se puede ser más específico? Sí, por supuesto. Y en el interrogatorio se puede ser muchísimo más específico a través de preguntas abiertas, es decir, que no traen consigo una respuesta de sí o no, porque si no sería sugestiva, pero que son cerradas, es decir, son abiertas pero cerradas. ¿Cómo es eso posible? Pues muy simple. ¿A qué hora? Sabes que era las 10 o puede ser las 11. Es decir, la pregunta te trae una sola respuesta. ¿De qué color era la camiseta? ¿De qué color era el pantalón? Entonces, si el saco era negro, el pantalón era azul, la respuesta es una sola. Es una sola respuesta. Y esas son las preguntas que hacen ricos los detalles como tal, para que el juez pueda aseverar
y tener la información para sí, a través de cuestiones que son abiertas cuando te cuentan toda la historia de todo lo que vieron, a través del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y las preguntas que son cerradas específicamente porque te dan detalles que tú debes extraer, que es una sola respuesta. Y ahora, esto es un ejercicio de acreditación. Y en los ejercicios de acreditación de información, de explotar la información, nosotros tenemos que ocasionar que estas respuestas sean creíbles. Y aquí viene una circunstancia extremadamente importante, que es cómo yo hago que, aparte de que mi testigo, que es rico en detalles, tenga más credibilidad frente al juzgador. Y aquí viene una cuestión de cómo tú acreditas a un testigo, que es extremadamente importante para dotarle de credibilidad. Esto es acreditación de testigo. ¿Cómo? Y estando claro en esa circunstancia, vamos a saber que si el juez ve un perito al frente y sabe que ese juez y sabe que ese perito ya tiene varios años de experiencia, que ha realizado muchísimas pericias positivas, que ha ayudado a resolver muchísimos casos, que tiene varias especializaciones, entonces es una persona a la que definitivamente es un apoyo para mí y voy a creerle más que a otro. Y eso se llama ejercicio de acreditación. Y son preguntas que no pueden olvidarse dentro de un interrogatorio. ¿Qué tiempo tiene de experiencia? ¿En dónde ha laborado? ¿Cuáles son sus estudios, sus posgrados? ¿Cuántas pericias usted ha realizado? Y mientras la persona más poderosa se vea ante un juez pluripersonal, más credibilidad tiene, esto es, en un tribunal de juicio. ¿Por qué? Porque está acreditando dentro de su experiencia. Y ahora, teniendo eso clarísimo, voy a tomarme unos segundos para ver las preguntas que me están haciendo, para ver si las vamos resolviendo paulatinamente en la exposición. Seguimos. Dentro de los interrogatorios en este ejercicio de acreditación, que ya sabemos reglas indispensables que no podemos olvidarnos, primero, preparar al testigo; segundo, nunca preguntar lo que no conoces las respuestas; tercero, no hacer preguntas que no te lleven a ningún lado, es decir, que no aporten dentro de tu teoría del caso, porque lo que haces es llevar la atención del juzgador a otro lado en la que no tiene que tenerla. Y estás desviando la credibilidad y desviando tu teoría del caso. Por ende, nunca hagas preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Más allá de que te pueda un buen objetador del otro lado objetártelas por preguntas impertinentes. Y siempre una objeción es como que te hicieran y te marcaran una falta, que demuestran que tu juego no es nítido y que puede ser lesionado en cualquier momento. Por ende, hay que evitar que las personas lleguen a realizar objeciones. Cuando tú haces bien tu trabajo y neutralizas a la otra persona que está lista para objetar y no se lo permites en ningún momento, es preciso saber que esa persona se está descontrolando, porque sabe que tú tienes el control de tu testigo, sabe que el testigo está preparado y pensará 2 o 3 veces a dónde dirigir su contrainterrogatorio, porque estás ¿con qué? Con un testigo preparado, ¿ya? Con un testigo que sabe lo que va a decir y está listo, porque nosotros en nuestra teoría tenemos la verdad. Ahora bien, si partimos
de esta circunstancia tenemos que entender una cosa en específico. En el interrogatorio, la estrella en este escenario no puede considerarse nunca al abogado que está realizando las preguntas. La estrella en un interrogatorio es el testigo. Es el testigo. Quien tiene que robarse toda la atención del juzgador es el testigo. Y por ende, tú tienes que prepararlo para que los detalles que el testigo dé sean percibidos por el juzgador como una cosa extremadamente seria y extremadamente creíble. Porque todo tiene que llegar con nosotros a los extremos de credibilidad, porque los jueces pueden equivocarse y nosotros tenemos que evitar que se puedan equivocar. Y para eso tenemos que darles definitivamente toda la información. Por ende, es imposible que perdamos el tiempo haciendo preguntas que no tengan que ver con el tema, más allá que te las puedan objetar. Una regla clave dentro del interrogatorio es hacer preguntas que la otra parte no pueda objetar, y para eso tienes que conocer cuáles son las preguntas. Ya sabemos que las preguntas impertinentes no las puedes realizar, que las preguntas sugestivas no las puedes realizar, que las preguntas compuestas no las puedes realizar en un interrogatorio, porque si no estaría mal realizado. ¿Cuáles son las preguntas compuestas? Aquellas que tienen dos respuestas. Compuesta porque tiene dos preguntas en la misma con dos respuestas. ¿Por qué está prohibido? Y yo creo que es indispensable siempre saber el porqué de la regla para saber dentro de ti el por qué no debes realizar ese tipo de preguntas. Porque es fácil grabarse las cosas, pero es más difícil entenderlas. Y las preguntas compuestas no se realizan porque tienen dos respuestas. Y una puede ser en ocasiones positiva y la otra negativa. Es decir, tanto la pregunta, una pregunta que se realizó en dos preguntas, puede tener dos respuestas diferentes. ¿Es cierto que usted estaba en el museo a las 11 de la mañana? Y puede ser que tú sí estabas en el museo, pero estabas a las 7 de la mañana o estabas en la noche. Tenemos dos respuestas, ya, porque son dos preguntas que se han disfrazado en una sola pregunta y por ende está prohibida. ¿Por qué? Porque puede ocasionar este tipo de problemas. Este tipo de problemas son los que nosotros debemos evitar. Las preguntas impertinentes están prohibidas por lo que les acabo de mencionar, por una cuestión básica y una cuestión elemental. Estás llevando tu teoría a otro lado que no tiene nada que ver y estás desconcentrando al juez y nos estás haciendo perder el tiempo a todos. Por eso esas preguntas están prohibidas. Están prohibidas también las preguntas de opinión, a menos de que sea un experto el que esté declarando. Porque no podemos de ninguna forma dejar que alguien que no es experto en el tema le ilustre al juez con su respuesta cuando no es un experto ni sabe científicamente lo que está diciendo. Entonces las opiniones por ese motivo son bien recibidas cuando es un profesional y es un experto el que está dando las opiniones al juez para su mejor resolver. Y esas opiniones pueden ser aceptadas o no pueden ser aceptadas. La aceptará el juez cuando su yo le diga tiene credibilidad por esto y por esto, porque la sana crítica, la experiencia me dice, la ciencia me dice, la razón me dice que es correcto lo que el señor está diciendo, lo que el perito y lo que el experto está diciendo. Entonces, esa opinión es valedera. Mientras no sea un experto, la opinión debe ser objetada porque específicamente es una pregunta de opinión. Entonces, si evitamos realizar preguntas sugestivas, si evitamos realizar preguntas repetitivas, si evitamos realizar
preguntas compuestas. Si evitamos realizar preguntas impertinentes, vamos a tener un interrogatorio limpio que ya sabemos cómo realizarlo. Primero, preparando al testigo. Segundo, realizando preguntas qué, cuándo, cómo, en donde la persona que está respondiendo sea quien explote esos detalles que tú puedes sacar, y los detalles más precisos los vas a hacer a través de preguntas cerradas. Y no confundamos preguntas cerradas con preguntas sugestivas. No confundamos. La pregunta cerrada es la que tiene una respuesta. La pregunta sugestiva es en la que tú das la respuesta dentro de la pregunta. Me hacen una pregunta: ¿cuáles son las preguntas capciosas que están prohibidas, que no se pueden realizar? Y las preguntas capciosas son aquellas que le llevan al testigo a dar una respuesta errada, siempre errada. Es decir, la pregunta capciosa es la que lleva una trampa en la pregunta para la que persona, aunque conteste de forma positiva o de forma negativa, cometa un error. La literatura en litigación nos ha dado ejemplos extraordinarios acerca de la pregunta capciosa. Y el más común de todos dice: trasladémonos todos y miremos una cajetilla de cigarrillos Camel. ¿Sí? ¿La ha visto? Sí, correcto. ¿El jinete está subido en el camello o está abajo del camello? Es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque en la cajetilla de cigarrillos Camel no existe un jinete. Es decir, que si hubiese respondido que estaba subido, o si hubiese respondido que no, que estaba únicamente jalando el camello, las dos preguntas iban a tener un error porque no existe un jinete. Y esa es la pregunta capciosa y la más difícil de detectar. Ejemplos de pregunta cerrada, pues bastante simples. ¿De qué color es la camiseta? ¿De qué color es el pantalón? ¿A qué hora era? Entonces, cuando preguntas una hora, tienen que darte una respuesta en específica. Cuando preguntas un color, tienen que darte una respuesta en específica. Entonces, eso es lo que se conoce como interrogatorio, explotar detalles, venta de tu historia, venta de tu teoría. En el interrogatorio es indispensable realizar un juego. Cuando tú preparas a tu testigo, que es indispensable prepararlo, y no vamos a seguir discutiendo el por qué debes prepararlo, tú vas a conocer que tu testigo, cuáles son todas las bondades, todo el provecho que le puedes sacar. Pero también vas a descubrir que tu testigo va a tener falencias. Y descubrir las falencias de tu testigo, de tu perito, son indispensables. ¿Por qué? Porque cuando ese error que tenga tu testigo sea descubierto por ti mismo ante el juez, no va a tener tanto impacto como que lo hagan en el contrainterrogatorio. Voy a ponerles un ejemplo en el contrainterrogatorio de cómo se desacreditan los testimonios, porque el contrainterrogatorio sirve para dos cosas en específico: para la desacreditación del testigo, y segundo, para sacar información que es provechosa para ti. Y ese es el objetivo de un contrainterrogatorio bien realizado. Cuando nosotros podemos descubrir cuáles son los errores de nuestro testigo, ablandamos el golpe. Llamémoslo ablandar el golpe. Si sabes que tu testigo dentro de la versión mintió, haz que él ante el juez, a través de preguntas, sea quien corrija lo que dijo y pueda explicar. Entonces, cuando le mencionas mediante pregunta, si es que ha declarado en otro lugar, y si es que ha dicho una cosa diferente, le va a decir él mismo a través de tus preguntas. Y eso es muchísimo más sano que te lo haga la otra parte, porque tú puedes hacer una pregunta indispensable. Y ojo con esto, porque es extremadamente importante.
por qué lo hizo o por qué cometió este error o por qué dio este dato que no es real y por qué hizo esto. Y el por qué es una pregunta de oro para subsanar los errores que cometió tu testigo. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad al testigo en el interrogatorio que él explote y le diga al juez con todas sus palabras el por qué cometió un error. Y esto te sirve tanto para los peritos como para los testigos. El por qué. En un contrainterrogatorio se puede decir por qué, no de ninguna forma. Está prohibido y no por norma, por técnica. Y pasemos al contrainterrogatorio. Previo a esto, hagamos un resumen de 30 segundos del interrogatorio. Reglas que no podemos olvidarnos: preparar al testigo, nunca preguntar algo que desconoces la respuesta porque no puedes lanzarte a una piscina sin saber si tiene agua, no realizar preguntas que no apunten a tu teoría del caso, no realizar preguntas prohibidas. Para eso debes conocer cuáles son las preguntas objetables y ser rico en detalles. ¿Correcto? Nunca nos olvidemos de cuáles son las preguntas base para poder sacar la información. En preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y preguntas que son cerradas, pero que no son sugestivas, que te dan una sola respuesta. Y eso hace que los detalles sean más ricos en el momento en el que los estás explotando. Con eso, y sabiendo someramente, porque 30 minutos no nos sirven para saber qué es el directo, para que saber el interrogatorio y contrainterrogatorio, pasemos al contrainterrogatorio en virtud del tiempo. Cuando leemos el artículo 569, y que tiene la misma regla idéntica, en el COGEP dice: no se permiten las preguntas sugestivas excepto en el interrogatorio. ¿Qué nos está diciendo la norma con esto? Que las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio son válidas, porque dice excepto. Y una regla de oro dentro de un buen contrainterrogador es que el contrainterrogatorio debe realizarse eminentemente bajo preguntas sugestivas. Bajo preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque en un contrainterrogatorio, al igual que en el interrogatorio, es prohibido hacer una pregunta cuya respuesta desconozcas. Y se van a preguntar una cuestión, pues, que te salta naturalmente. Yo conozco qué me va a responder porque lo preparé. Pero quien va a contrainterrogar no ha tenido la oportunidad de preparar el testigo. Entonces, ¿cómo hace una pregunta cuya respuesta, sabiendo qué es lo que va a responder? Y eso es indudable estudio del proceso. Vamos a materia procesal y retrocedamos un poco y nos encontramos con la indagación previa y la instrucción fiscal, en donde nos vamos a encontrar con partes policiales, nos vamos a encontrar con informes periciales, nos vamos a encontrar con versiones, nos vamos a encontrar con informes, nos vamos a encontrar con oficios. Todo eso nosotros debemos conocerlo a la perfección, al dedillo, y eso debe estar en nuestra cabeza. El objetivo es encontrar los errores que la otra parte no encuentra, y aquí es donde hace conexión lo que había hablado hace minutos anteriores, en donde si tú encuentras un error, subsánalo. ¿Cómo es la forma de subsanarlo? Una vez que lo evidencias, le dices ¿y por qué hizo esto? Para que esta persona tenga la oportunidad de explicar. En un contrainterrogatorio no hay oportunidades de explicar, no debe darse al testigo. El testigo en ese momento es un ente al que tú tienes que desacreditar y decirle ¿y por qué hizo esto? Es darle respiración y revivirlo. Y hay formas de desacreditar, y la técnica así lo ha dicho, la técnica en el contrainterrogatorio así lo ha dicho. Sabiendo completamente todo lo que está en el expediente, sabiendo de dónde están los errores, vamos a dirigirnos a explotar el error, Y vamos a poner ejemplos muy sutiles para que funcionen a través de la exposición en este medio.
Vamos a imaginarnos todos la existencia de un parte policial que contiene un error en específico. Ya, ejemplo, un cambio de fecha, ejemplo, un cambio de nombre, para explotar ese error y dañar la credibilidad de quien otorgó esa información. Porque el objetivo del contrainterrogatorio es dañar la credibilidad. Y aquí vamos a encontrar con una técnica de la escuadra nórdica. El sistema americano utiliza el CACA, el CACA, así lo dicen, en donde vamos a encontrarnos con 4 reglas fundamentales para poder desacreditar. Y CACA por sus siglas, CACA. Y primero es la confirmación. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que está contrainterrogando? Primero ubica, y por eso es indispensable anotar, ¿ya? Papel y pluma en su escritorio. Es infalible porque ustedes deben anotar sí o sí lo que la persona está declarando en el interrogatorio. Es una regla de oro para poder hacer bien un contrainterrogatorio. Entonces, detectado el error, vamos a hacer una cuestión específica. ¿Qué? Confirmar el error. Usted acaba de decir esto, ¿correcto? Sí, lo tengo anotado y bueno, ya es su habilidad. Lo tengo anotado, usted acaba de decir eso. Se confirma en esa información y vamos a pasar de lado y nos vamos a cambiar y vamos a jugar a ser fiscales. ¿A qué? A un ejercicio de acreditación. Primero, ¿qué hicimos? Confirmar. Segundo, vamos a acreditar. ¿Y cómo acreditamos a un testigo que nos está dañando, que quiere dañarnos o que la información que está dando va en contra de mi teoría? Pues muy simple, tienes que acreditarlo, tienes que dotarle de credibilidad. ¿Cómo? De la siguiente forma. Primero, ubicamos el error y le hacemos un ejercicio de confirmación. ¿Usted acaba de decir esto correcto? Sí, vamos. Usted mencionó que estudió 10 años en Harvard, ¿correcto? Sí. Usted, dentro de su instrucción, como Policía Nacional o el perito, el que sea, estábamos imaginándonos en un parte policial. Lleva 7 años de servicio, ¿correcto? Sí. Y en esos 7 años de servicio usted sabe que los procedimientos que usted realiza tiene que reducirlos a un parte policial, ¿correcto? Sí. Y evidentemente usted lee esos informes periciales, esos partes policiales, antes de firmarlos, ¿correcto? Sí. En todas las preguntas que estoy realizando, el policía puede contestar que no. ¿Existe un policía que me diga, no, yo no leo mis partes antes de firmarlos? No, yo no hago partes. Todas las preguntas que estás haciendo en el contrainterrogatorio, tú sabes la respuesta, porque no puede ser otra que el sí, ¿ya? Ok, usted tiene 7 años de experiencia, ¿correcto? Sí. ¿Y usted sabe que tiene que realizar informes periciales dentro de sus procedimientos, correcto? Sí. ¿Usted lee sus informes o sus partes policiales antes de firmarlos, correcto? Sí. Y en esos partes policiales usted pone solo lo que le consta, ¿correcto? Sí. Porque usted no pondría jamás un hecho que usted no pudo constatar, ¿correcto? Sí. ¿Te puede contestar que no a una de estas cosas? No puede contestarte que no, porque se estaría disparando en los pies. Entonces, ¿qué hiciste? Le dotaste de credibilidad, le estás acreditando. ¿Para qué? Para confrontarlo. Y es ahí en donde vamos a conocer en este momento la técnica que debe utilizarse para utilizar la versión, para utilizar el parte policial, para utilizar el informe pericial en juicio. Porque la norma dice que todos estos documentos no son prueba dentro del juicio, ¿ya? Y no pueden ser utilizadas como en un juicio. Entonces, cuando confirmamos, hicimos el ejercicio de confirmación, hicimos el ejercicio de acreditación, pasamos a hacer el ejercicio de confrontación. Y este ejercicio de confrontación, pues, se hace con el expediente.
coges el informe, el parte, la versión que está mal, ¿ya? Pones por principio de contradicción, previa autorización del juez, ¿ya? Se la pones a la vista al testigo, al perito, ¿ya? Ok, listo. Esa es su versión. Ese es su informe. Esa es su parte. Sí. Esa es su firma. Sí. En esa versión consta como fecha el 10 de agosto, el 11 de agosto, el nombre X, es decir, el error. Y ahí confrontamos con el error. Con el testigo, con el policía, con el perito, con el informe en su mano. ¿Consta esa información ahí? Y si sabes lo que estás haciendo, porque conoces el informe pericial, porque conoces la versión, porque conoces el parte policial, no la va a encontrar. Y ahí va a ser un rotundo no, no consta. Es decir, al juez le estás dando esta información. La persona que dice, aquí me dijo que no miente, aquí dijo que tiene tanta experiencia, aquí dijo que lee, aquí dijo que nunca pondría algo que no le consta, acabamos de ver que sí pone cosas que no le constan. ¿Y qué hiciste? Desacreditar. Y ahí viene la última regla, que es la A. ¿Ya? Entonces hiciste un ejercicio de confirmación, un ejercicio de acreditación, un ejercicio de confrontación, y aquí haces lo último y más fácil, acabar. ¿Qué quiere decir? Retírate o cambia de tema. ¿Se imaginan, después de haber hecho todo este procedimiento de desacreditación, que al abogado que contrainterrogue se le ocurra decir, ¿y por qué hizo esto? Le están dando toda la oportunidad a la persona que ya acabaron, que ya desacreditaron, de redimirse ante el juez y le explique que eso fue el error de Pepito Pérez, el error de tipeo, el error de acá. Le están dando esa oportunidad al juez, al testigo ya desacreditado, para que se pueda redimir ante el juez. Va a haber muchos, tenemos una audiencia con potenciales penalistas del otro lado de esta cámara, y van a decir que no se realiza de esa forma un ejercicio de cuando encuentras una contradicción. Y yo he visto muchísimo y he peleado contra ello, porque creo que debemos hacerlo todos. En el cuando cogen y encuentran una contradicción, le dicen al juez, tengo una contradicción, ponen por principio de contradicción en el otro lado y le dicen que por favor se lea por secretaría el error. Y la secretaria o el secretario cogen y leen que efectivamente ahí dice otra cosa de lo que el señor había dicho. Y eso es una falacia. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo a practicar prueba a un secretario y los secretarios no practican prueba. ¿Ya? La desacreditación, el ejercicio de contradecirse y decir no, tiene que venir del mismo testigo. ¿Ya? Ahí se realiza bien el ejercicio. ¿Ya? Usted, cuando la norma te dice textualmente los informes periciales y esto, este otro, solo pueden ser utilizados con dos fines: refrescar la memoria, es decir, cuando dicen no me acuerdo, y para sacar contradicciones. Pero hoy no dicen en ninguna parte la contradicción tiene que leer el secretario. La técnica es, ok, listo, esto es informe, sí. Ahí dice lo que usted dijo. Y hay una sola respuesta, no. ¿Ya? Y tiene que venir del mismo. Conteste, ¿dice o no dice? No, no dice, ok. Desacreditaste y cambias de tema y abres otra línea de impugnación. Y cada tema y cada error que tú tengas, realizas una línea de desacreditación, porque así se llaman. Cada ejercicio de confirmación, acreditación, confrontación y acabar, ya son líneas de desacreditación. Y puedes tener muchísimas líneas de desacreditación. Y cada vez que vayas golpeando más al testigo es mejor, pero no lo patees en el piso. ¿A qué me refiero? Que con un solo error no le des ahí, ahí y ahí y ahí, porque el juez va a decir, es el único error que tiene.
Es el único error que tiene. Y en ese momento específico, es cuando pierdes credibilidad tú como abogado defensor porque muestras saña. Del otro lado está un juez, una persona que sabe cuando tú te ensañas, cuando tú no logras algo y tú tienes que hacer un trabajo extremadamente limpio porque esto es cuestiones de credibilidad. ¿Quién gana? Al que le creyó el juez. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio tú solo lastima cuando tienes que lastimar y retírate, cambia de tema y vuelve a lastimar con otro tema. Cuando me refiero a no patees a alguien en el piso, es no le des con el mismo. ¿Por qué? Porque puede reaccionar y explicar por qué el error. Es mejor encuentras el error y te retiras. Por eso la última A es indispensable para esto. Ahora bien, si este es el ejercicio de la contradicción, es decir, del contrainterrogatorio, vamos a tener una regla más clara todavía. Sabemos que tenemos una estrategia plenamente sólida que es de confrontar, confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Por ende, tú tienes que saber cuándo hacerlo. ¿Qué significa? Que si tú no tienes líneas de desacreditación en el testigo, o que tú no tienes más información que explotarle para tu beneficio a la persona que está declarando, mejor no te levantes y no hagas un contrainterrogatorio. No lo hagas, no debes hacerlo. Ahí solo levantas la mano, no tengo ninguna pregunta y no te ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si te lanzas a pescar a río revuelto, te vas a llevar en un tremendo fracaso. Porque el testigo preparado por la otra parte, porque así debe realizarse, y tú te levantas y no tienes líneas de desacreditación y comienzas a preguntar y todas las preguntas van a coincidir exactamente con las del interrogatorio, lo que estás haciendo es dándole más fuerza al testigo de la otra parte. Me preguntan qué pasa si es que la otra parte no objeta y el juez objeta las preguntas. Pues yo creo que se está saliendo de su rol de árbitro, y tomando ya parte en el juego. Y eso es un error. Yo creo que no está dentro de las competencias del juzgador tomarse las atribuciones de un sujeto procesal y empezar a objetar por la otra parte. Dice, yo soy un juez garantista y tengo que respetar los derechos del imputado y comienzan a darle imputando, o los derechos de la víctima y comienzan a dar objetando, pues es un error porque tienen las reglas cada uno de los sujetos procesales y sabrán cómo utilizan sus armas. Y esto hay que tenerlo extremadamente claro también cuando los jueces empiezan a realizar preguntas que van más allá de una aclaración. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. La norma dice que los jueces pueden realizar aclaraciones. Sí, es que le golpeó en la nariz y le dio sangre. El juez puede preguntar qué tanta sangre, pero no puede hacer preguntas que van más allá. Cuando el juez ya realiza más de 3 preguntas al hilo, significa que el juez ya tiene su propia teoría en la cabeza y quiere probarla. ¿Ya? Entonces, el juez no puede realizar preguntas porque ya pierde su rol imparcial como tal. A estas preguntas aclaratorias de algo que ya explotó, es decir, que ya salió dentro de la órbita probatoria, pero estuvo confusa la información. Le dice, por favor, acláreme esto que no le entendí bien. Eso es una pregunta aclaratoria. Pero preguntar cosas que el testigo no ha dicho en ninguna parte y que el juez las hace decir, significa pues una cosa en específico. El juez tiene su teoría y quiere probarla. Y ahí sí nos comimos todo el sistema. Nos comimos todo el sistema
todo el sistema contradictorio, todo el sistema adversarial. Porque sabemos, a ver, estamos en un sistema acusatorio adversarial. Acusatorio porque funciona en base a una acusación, y adversarial porque es de adversarios, uno contra el otro. Entonces, pierde la adversarialidad como tal si es que un juez se mete a hacer otro, porque ya no es un juego de adversarios. Es un juego de adversarios donde el juez toma parte con uno de ellos o con los dos, pero daña el juego y comienza a tener reglas que no puede. Las aclaraciones son de las cuestiones ya dadas e información ya aportada, pero que resulta confusa. Para las personas que están haciendo eso. ¿Qué hacer cuando esto pasa? Pues insinuar de una forma muy leve, muy suave. Yo creo que estos, aunque sea en cuarentena, estos son los momentos. Tenemos un foro de más de 700 personas en donde debemos todos ponernos de acuerdo de que esto no puede pasar. Los jueces están aquí, sabemos que esto no debe pasar. Porque hacerlo en un juicio, decir, objeción, juez, usted no puede hacer esto, pues te tiraste encima a un juez. Y una regla clave dentro del derecho procesal es no pelearte con quien decide. Porque no debes pelearte con quien decide, porque él toma la decisión si te cree o no. Y objetarle es desacreditarle a él como juez ante uno. Entonces no es nada inteligente que lo hagas. Nada inteligente. Y sí es importante que en este tipo de foros, en donde los fiscales, en donde los abogados nos estamos nutriendo el uno del otro, comprendamos que el juez solo puede hacer aclaraciones y no hacer preguntas, porque si hace preguntas ya sabemos qué está pasando. Tiene su teoría y quiere probarla, o ya está tomando bando con una de las teorías que tenía en la mesa. ¿Ya? Entonces sí es imprudente que juguemos en contra de los jueces. Me preguntan qué pasa en el caso en el que tienes con un testigo hostil. Bueno, ¿cuál es un testigo hostil? Aquel que no quiere colaborar con el proceso. Cuando nosotros estudiamos la norma procesal, nos encontramos con que todas las personas que conocen de un hecho tienen la obligación de rendir una versión ante la fiscalía y la obligación de comparecer ante un juicio. Y las personas, solo por esa obligación, ¿ya?, para que no les lleven detenidas, comparecen al juicio. Comparecen al juicio, pero no quieren colaborar. Y es un punto en el que tú no puedes preparar a un testigo. Esto es para los dueños de la prueba, ¿no? Para los dueños de la prueba. Porque normalmente se encuentran testigos hostiles cuando estos son dueños de la prueba. ¿Ya? Es decir, cuando tú la presentas, pero la prueba que tú estás presentando no quiere colaborarte, ¿ya? Y se muestra reacio. Entonces, en ese punto, nuestro código no dice nada, pero el COGEP habla acerca del testigo hostil. ¿Ya? Se le puede dar un tratamiento de testigo hostil y salta la pregunta, ¿qué es un testigo hostil? Es el que no quiere colaborar. ¿Y qué nos dice la teoría cuando nos encontramos con un testigo hostil? Que podemos romper la regla y hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque la persona no quiere colaborar, tan simple como eso, no quiere colaborar. Es importante, extremadamente importante, que cuando detectamos que un juez comienza a hacer preguntas porque tomó partido de una forma muy sutil, ¿no? Muy sutil, señor juez, por favor, tal objeción, de una forma muy sutil, para una eventual nulidad en la Corte Provincial con una copia del audio, ¿no? Porque ha tomado y hacer enfocar que la información que salió del juez, que la información que salió del testigo fue aportada por el juez y no por los sujetos procesales. Y esto tiene plena armonía con lo que pasa y con lo que dice la norma. Cuando encontramos la norma que nos dice que los informes periciales, los partes policiales, las versiones, los oficios y las noticias del delito no son pruebas, sino solo pueden utilizarse como motivos de contradicción o para refrescar la memoria, esos documentos no pueden ingresar dentro de un juicio. Y no pueden, porque la norma dice no constituyen prueba, y eso significa que el fiscal se los va llevando.
¿ya? No pueden formar parte del expediente del tribunal. No pueden, es que no pueden. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Estamos hablando de aquí de reglas, ¿no? Estamos hablando de cómo se introduce la información. Estamos hablando de la objeción, en donde si imaginémonos el caso absurdo, en donde el fiscal hace todas las preguntas mal, todas son objetadas, y nos sentamos y se sienta, dice, no tengo preguntas, definitivamente no pude hacerlas y se queda ahí el testigo sin decir nada. La defensa, por evidentes razones, no va a ser un contrainterrogatorio porque el testigo que le iba a lastimar no dio ninguna información que sea valedera o que sea o que pueda dañarle. Entonces, lo más sano es no hacer ninguna pregunta. Y nos encontramos con un testigo que se sentó frente al juez y no dijo absolutamente nada. Y cogen, y he visto, bueno, esa práctica ya se ha ido rompiendo, gracias a Dios. Vamos, estos eventos sirven para eso. Entonces, antes se tenía la costumbre de cogían como prueba documental e ingresaban la versión, el informe pericial o el parte policial, lo ingresaban en el proceso y el juez cuando iba a deliberar, pues comenzaba a leer lo que el testigo en su delante nunca dijo. ¿Qué pasa? El juez practicó prueba por sí mismo y solo, sin inmediación, sin contradicción. Y es por eso, específicamente por eso, que no se puede bajo ninguna forma permitir que los documentos ingresen dentro del expediente, porque no pueden ingresar y el motivo procesal es ese, que el juez va a leer información o va a encontrarse con información no aportada por los sujetos procesales en la audiencia y por ende no sometida a contradicción. Y aquí viene una regla de oro que es la contradicción procesal. Ninguna prueba puede ser tomada en cuenta por el juzgador si no se le ha dado la oportunidad de someterse a contradicción procesal. Una prueba que no está en contradicción, pues simplemente no tiene valor jurídico. Una cuestión es que la defensa o la acusación, en el momento en que se presenta la prueba de la otra parte, no haga preguntas, pero se dio la oportunidad de la contradicción. Pero si esta oportunidad no ha existido en el proceso, pues no sirve. Y aquí hay que entenderlo en la práctica con el ejemplo sutil del testigo del procesado. Y aquí hay una confusión tremenda, ¿no? Una confusión tremendísima es cuando el procesado o la procesada se sientan ante el juez, dan su testimonio y en el momento de responder las preguntas se acogen al derecho al silencio. Y ahí nos encontramos con que solo se aportó información que no fue sometida a contradicción, que no es ilegal, que no puede ser obligarse a la persona a contestar. No se puede obligarle, definitivamente no se puede, porque sería romper con sus derechos. Pero en el momento en que la persona ya empezó a declarar y después no contesta, pues la información que dio pues no debe ser tomada en cuenta, es así de simple. Y no puede ser tomada en cuenta porque estaría el juez valorando prueba no sometida a contradicción procesal. La prueba solo tiene valor cuando ha sido sometida a contradicción. Contestando a las preguntas, saber cuál es la diferencia entre una pregunta, ya lo había dicho, pero lo repito, entre una pregunta cerrada y una pregunta sugestiva. La pregunta cerrada es la que tiene una sola respuesta, la sugestiva es la que tiene la respuesta inmersa en la pregunta. Y esa es la diferencia que se encuentra contestando a la pregunta del doctor Toapanta. Ya. Entonces, me preguntan acerca de los documentos. Los documentos, ya les digo, no pueden ingresar por una cuestión así de radical. El juez va a practicar prueba que no ha sido sometida a contradicción y mediar prueba que no ha sido sometida a contradicción. Hay una excepción, sí, los acuerdos probatorios, porque es un acuerdo entre las partes en donde dicen no vamos a discutir acerca de este tema. ¿Para qué perdemos el tiempo haciéndole venir al señor cuando tú vas a preguntar y yo no voy a preguntar nada? Porque estoy de acuerdo con todo lo que él está diciendo. Entonces, un acuerdo probatorio no rompe, o sea, tiene pleno valor probatorio en primera, porque está en la ley, y segundo, porque el ejercicio de contradicción en sí mismo no es necesario.
No está en nuestra normativa, no está, es lo que se conoce como el redirecto y es la oportunidad que se le da, esto en la teoría, que se le da al dueño del testigo, al dueño de la prueba, a tomar la palabra nuevamente después del contrainterrogatorio para darle vida a o para cuestiones que fueron desacreditadas, ¿ya?, por el contrainterrogador, yo pueda sacarlas nuevamente a la luz. Ve, señor juez, o sea, no es como él pinta. Hago la siguiente pregunta para que el señor aclare. Y eso se conoce como redirecto. ¿Qué es el redirecto? Es darle la oportunidad nuevamente a la persona dueña de la prueba para que vuelva a realizar preguntas siempre y cuando tengan que ver con el contrainterrogatorio. Es decir, en el redirecto no se puede preguntar cuestiones no tratadas. Es decir, no es una forma de subsanar el error. Es decir, presenté a mi testigo, le pregunté, pero ya en el contrainterrogatorio me doy cuenta que me he olvidado de preguntarle acerca de 4 puntos y pido redirecto para preguntar los 4 puntos. Eso no se puede, eso está prohibido. El redirecto solo se puede topar temas que se toparon ya en el contrainterrogatorio. A eso se refiere el redirecto. Voy a dejar abierto en este momento, abramos una línea de preguntas, a ver, para leerlas y compartir con ustedes. El interrogatorio, el contrainterrogatorio en esencia son eso. Sacar información, el contrainterrogatorio es desacreditar la información, la técnica es apliquen bien un caca, así se llama, aunque suene chistoso, es confirmación, acreditación, confrontación y acabar. Bajo esa circunstancia, pues voy a pasar a leer unas preguntas que no he podido leer en el transcurso de esta exposición para, si es que no las he solventado, poder solventarlas. El juez sí, definitivamente, si encuentra preguntas incriminatorias, yo creo que podría en esa excepción, en preguntas incriminatorias como tal, tomar la palabra, señor, no conteste, se estaría incriminando. Pero yo creo que es la única prueba, pero de ahí objetar repetitivas, objetar sugestivas, objetar compuestas, creo que no es una labor del juez, a menos de que sea una pregunta ya eminentemente incriminatoria. Es correcto lo que mencionan. La objeción en el redirecto, si se topa otros temas, pues la objeción es extremadamente simple, es objeción tema no tratado en el contrainterrogatorio. Van a decir algunos, no, es que esa objeción no existe. Y la norma, el 569, si es que no me equivoco, menciona y dice, son objetables las actuaciones procesales que vayan en contra de la ley. Y eso es una actuación procesal en contra de la norma, en contra de la técnica, en contra de todo. Entonces, no es que sean objetables solo las que dicen en el 569. Y en el 569 nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que dice que son objetables los comentarios que atenten contra el derecho al silencio. Entonces, imagínense si en el alegato final el fiscal coge y comienza a criticar el derecho al silencio. Significa que yo puedo objetarlo. Es decir, que no se objetan únicamente las preguntas, sino también se pueden objetar los alegatos cuando vayan en contra del derecho al silencio. Parece descabellado, pero la norma sí lo dice y así debe ser. Me preguntan el fundamento legal para realizar un redirecto. Si eso ya depende muchísimo del tribunal. Hay tribunales que lo permiten porque la técnica sí lo dice, pero es una cuestión no plasmada dentro de la norma. Está no plasmada dentro de la norma como tal. El redirecto en nuestra normativa no existe. ¿Permitirlo está en contra de la ley? No, porque tampoco lo prohíbe como tal. Yo creo que se puede realizar, sí, ¿ya? Y la técnica es si un tribunal conoce, pero si te encuentras con un tribunal absolutamente desconocedor del derecho,
no te va a permitir. No te va a permitir. Una diferencia entre perito y testigo experto. Un perito es que está acreditado ante el Consejo de la Judicatura como perito, ante la Fiscalía como perito, y un testigo experto. Por ejemplo, hoy se está hablando mucho en casos de expertos en derecho, en donde se viene un experto, un abogado que se dedica 100% a la academia, 100% a la academia que no litiga, y pues va a dar su criterio. Hubiese sido espectacular, por ejemplo, ver en un caso como el que se acaba de sentenciar la semana pasada, en donde se hubiese llamado un testigo experto para ver qué opina, ¿no? O sea, si la fiscalía le da o no le da la razón, pero un testigo experto. ¿Cuál es la cualidad de un testigo experto? Pues que en el caso de ser abogado, que no patrocine causas, ¿no? Entonces tiene que estar alejado del libre ejercicio y tiene que estar 100% metido dentro de la academia y dedicado únicamente a la investigación y a la docencia. Eso es un testigo experto como tal. Un cirujano que no sea perito, pero que solo conoce una técnica en específico, también es un testigo experto. Un gran economista y en un delito económico, aunque no sea perito, es un testigo experto. Bueno, me hacen una pregunta acerca del entorno intrafamiliar. Es más procesal, no tiene que ver con el interrogatorio y contrainterrogatorio, y es más procesal, pero respondámosla. Me menciona acerca de qué pasa en los procesos de violencia intrafamiliar, ¿no? En el procedimiento expedito, en donde toman valor los documentos, los informes periciales, toman prueba, partes policiales, pruebas por sí solos. Yo creo que eso es inconstitucional, absolutamente inconstitucional, y es romper con el sistema oral, por muy expedito que sea. En el redirecto, como lo menciono, no está creado el redirecto con el objeto de subsanar errores, sino de atacar cuestiones que fueron desacreditadas en el contrainterrogatorio. Menciono en el testigo hostil, en el COIP no se encuentra, en el COGEP sí se encuentra. Yo creo que como norma supletoria se la puede invocar, porque es una cuestión eminentemente no tratada en el COIP, y si está no tratada, pues no tratada, entonces puede hablarse de testigo hostil. Depende del tribunal cuando se realizan las objeciones. Hay tribunales que dice objeción sugestiva y el tribunal ya sabe calificar si es que es sugestiva o no. Hay otros que te exigen, dime por qué es sugestiva, dime por qué es repetitiva, dime por qué es compuesta. Yo creo que únicamente con decir objeción y el motivo de la objeción, es decir, es repetitiva, es impertinente, es capciosa, es suficiente. El juez está en la plena capacidad de decir sí o no, y no necesita una motivación para saber si te da la razón o no. ¿Qué pasa cuando el peritaje fue dado por alguien que no es perito en realidad? Es una pregunta muy procesal, no viene con el tema, pero la verdad no se llamaría peritaje, sería un informe y un profesional sería quien la defienda, pero no tiene el valor de pericia. ¿Y puede ser valorado? Sí, claro que sí, dependiendo el tribunal, si eso es lógico, si eso es creíble, si eso es razonable y va acorde con las reglas de la ciencia, pues cumple con los parámetros que la sana crítica exigen y puede ser valorado. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con el tiempo que se me ha asignado para esto. He intentado ser lo más sucinto posible. Es bastante difícil hacerlo por este medio y mucho más difícil hacerlo en este tiempo. Espero les haya gustado y muchísimas gracias a todos por la audiencia. Un abrazo enorme. Hasta luego.